Bien, estamos aquí convocados por la Asociación Mariano Moreno y con gratitud también para el equipo técnico de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Paraná y especialmente a esta asociación que nos sentimos parte de la misma, que este año cumple sus 75 años de labor inclaudicable, de prolífica labor que nos ha ayudado en todo este 3/4 de siglo a sensibilizarnos a través de la música, de la palabra y de la imagen. Mi gratitud para todas las comisiones directivas y muy especialmente para la actual comisión directiva. Y estamos aquí para también reflexionar sobre algunas cuestiones del presente y del pasado. Presente y pasado que son parte de una continuidad del tiempo histórico. Dicen que todo historiador, o que todo, no soy historiadora, pero sí todo estudioso del pasado tiene que partir de cuestionamientos del presente para poder interrogar e indagar al pasado. Y estamos viviendo una transición de siglo muy significativa, con cambios políticos sobre el rol del Estado, sobre cuestiones económicas, sobre la crisis del capitalismo internacional, sobre la globalización, temas que también tienen que ver con un nuevo replanteo para lo que es, diríamos, el tiempo del siglo XXI. A la vez, transformaciones culturales y también cuestionamientos que nos hacen pensar en nuestros modos de existencia. Todo este panorama de cambios acelerados, en donde los cambios prevalecen sobre las permanencias, ya no hay permanencias. Ahora lo que estamos viviendo es un tiempo, diríamos, de inestabilidad. No está mal porque nos saca de ese lado de confort, de ese estado de confort, un tiempo de superficialidad, de inmediatez, de fugacidad, de liquidez, como dice Bauman, ¿no? De liquidez porque todo es rápido, todo es ligero, todo pasa, no hay arraigo, que también tiene su lado también negativo en este tiempo en que las sociedades, algunas más, otras menos, se han desbordado y de alguna manera se han desmadrado de ciertos principios, valores, podemos llamarlos, ¿no? Es un momento que yo diría, dentro de esta crisis, estamos también atravesando otra crisis. Por ahí la palabra crisis está muy remanida, ¿no? Muy usada, mal usada, pero este tiempo de inestabilidad, de clivaje de siglo XX al XXI, podemos también caracterizarlo por esta etapa de pandemia que nos ha asolado, que nos tiene en una mayor incertidumbre a la que teníamos, pero que teníamos esa incertidumbre más o menos superficial. Ahora es un tiempo de suspensión y de reflexión, de suspensión. Y como la naturaleza es muy sabia, desde mi humilde punto de vista, la naturaleza nos dio una especie de parate. Nos dijo, bueno, vamos a detenernos aquí, que es una suspensión como estar levitando, porque no sabemos cómo acomodarnos dentro de este tiempo tan crítico. Y vemos entonces que ese acomodamiento nos va a requerir fundamentalmente de una reflexión. En primer lugar, la naturaleza ha suspendido, diríamos, nos ha suspendido. Y no quiero aquí omitir las teorías conspirativas, etcétera, ¿no? La guerra bacteriológica, etcétera. Pero también la naturaleza, que es sabia y en muchas ocasiones ha pasado algo como un freno, una especie de ley de frenos y contrapesos, no porque la historia y la vida tenga leyes, ¿no? Sino porque los abusos que los humanos a veces hemos hecho ha llevado a estos frenos. Y así comprobamos que los basurales nucleares, lo que sería también la contaminación del ambiente, los
la contaminación de los ríos, todo lo que implica la destrucción de la naturaleza, la deforestación, hecha por el hombre, también se vuelve contra el hombre. Ante este tiempo nos cabe de suspensión la reflexión para pensar un nuevo modo de existencia, un nuevo modo de ser y de actuar. Y en este tiempo en donde pareciera que ante la calma, la aceptación, la resignación de muchos que tienen que padecer y que a veces indirectamente padecemos este flagelo de la pandemia, está la otra cara, la cara de la prepotencia indolente instalada como derecho. Hoy los medios de comunicación se han transformado en los grandes imperialistas del pensamiento. Y yo digo con cierta, diríamos, con una actitud crítica, ¿no?, cuestionable y debatible, que el periodismo se ha convertido en muchos países, y especialmente en el nuestro, en una especie de sicarios del pensamiento crítico. Nos imponen lo que debemos pensar, lo que debemos decir, y se pierde nuestra capacidad de discernir. Este tiempo, entonces, que estamos atravesando es inestable, crítico, transición de ciclo, no porque la transición de ciclo sea cronológicamente importante, sino por el contenido de esa transición. Y si vamos un poco al pasado, al paso del siglo XIX al XX, también tenemos una crisis en donde la misma naturaleza y acción del hombre dio lugar a esos frenos. Ante una burguesía desbordada en la cual, diríamos, planteaba que el progreso no tenía fin, era un progreso indefinido, también con una actitud prepotente, y lo vemos tal vez en la película Titanic, ¿no?, que planteaba, ni Dios lo puede parar. Y bueno, ni Dios lo puede parar, pero si Dios está en la naturaleza o es la naturaleza, la punta del iceberg hizo naufragar al Titanic. Y a los pocos años, a los 2 años, la Primera Guerra Mundial. Es decir, la revolución industrial que construyó embarcaciones poderosas y que construyó armas, le dio al hombre el freno necesario. Una sociedad que estaba con una alta burguesía monopolizando, diríamos, la vida de las sociedades, y a su vez también una pobreza, una indigencia, sectores obreros que reclamaban. Esa burguesía no se daba cuenta que había un nuevo sujeto histórico, un nuevo sujeto social que estaba reclamando. Pero pasamos también a la otra transición, a la transición del 18 al 19, que es tal vez la que nos interesa en particular en esta reflexión. En ese momento, ese tiempo de transición, podemos sintetizarlo en 3 palabras: rebeliones, reformas y revoluciones. Reformas, comenzaríamos con las reformas, y esas reformas son encausadas por un despotismo ilustrado, un absolutismo que cambia de régimen pensando que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, porque hay una concentración del poder de las monarquías absolutas. Lo planteamos en Rusia, en Prusia, en Brasil, perdón, en Portugal y en España, en donde estos regímenes despóticos ilustrados comienzan a ver que sus imperios, sobre todo el imperio español, el imperio portugués, también escasamente el de Francia, en Haití y también en Inglaterra, se va como desmoronando. Sobre todo el imperio español en América comienza un deterioro, una crisis, una decadencia que va a llevar, diríamos, a una eclosión revolucionaria. Ya era tarde para los monarcas absolutos, porque tenían que ir venciendo dos líneas, la de los liberales burgueses que querían suprimir o poner límites a las monarquías absolutas y que se asocian con un romanticismo literario rescatando
lo nacional, lo propio, para darse fuerzas, y que desde el punto de vista político-económico plantean un liberalismo que tiene sus fuentes también en John Locke, en Inglaterra del siglo XVII. Pero a la vez las monarquías absolutas tienen otro frente, que es el frente del imperio napoleónico. Y ahí estamos en esa etapa en donde América, sobre todo, inicia una etapa no es que inicia, se profundizan las rebeliones, las insurrecciones, esas rebeliones que se dan en diferentes partes de los núcleos aborígenes en contra de algunos aspectos del régimen español, sobre todo de los corregidores que abusan del trabajo de los indios en América. Lo icónico, el movimiento más icónico, es el de Tupac Amaru. También tenemos en Haití, con Toussaint de Louverture, que proclama también la libertad de negros y que va contra todo lo francés, contra todo lo blanco, contra todo lo extranjero. Este movimiento es abortado, es fracasado, pero está, diríamos, latente para que en 1804 se proclame la primera república negra en Haití. Y a su vez, en la América Lusitana, en Brasil, también tenemos el movimiento de Tiradentes, un movimiento de rebelión por el maltrato en las plantaciones de negros esclavos. Y así vemos que ese siglo XVIII también a finales, cuando Inglaterra ha inventado la revolución industrial que, diríamos, producía textiles, la mayor cantidad de esclavos negros provenientes de la costa occidental del África son trasladados como comercio del ébano hacia Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, etc. Pero al mismo tiempo también es un tiempo de revoluciones. Es decir, las 13 colonias inglesas en América del Norte se independizan con los mismos elementos que le dio a la metrópoli, con las ideas liberales en lo político de John Locke. De ese movimiento pasamos al movimiento de Francia, la Revolución Francesa, que se transforma en una especie de epicentro revolucionario que proclama, diríamos, la república en contra de la monarquía absoluta. Y a su vez tenemos también las revoluciones latinoamericanas, entendiendo como la que citamos de Haití, la de las ciudades hispanoamericanas y la de Brasil. Este movimiento, que es una cadena de revoluciones, se ha denominado la Revolución Occidental o Atlántica, urbana, liberal y burguesa. La burguesía ha llegado a consolidarse económicamente y aspira al poder político. Ese poder político que la lleva también, y económico que la lleva, como decíamos hoy, a ese siglo, a fines del XIX, a una prepotencia de clase, de sector y de mentalidad. Este proceso de revoluciones también está acompañado por, previamente, un ambiente y una atmósfera de prerromanticismo en América. Ese prerromanticismo en América que está liderado por los jesuitas, es decir, por Francisco Javier Alegre, Francisco Clavijero, Juan José Godoy, Juan Pablo Viscardi Guzmán. Y este último, que vivía y que estaba su accionar en Perú, dirige desde su exilio, porque no olvidemos que la corona de los Borbones, con Carlos III, expulsa a los jesuitas porque con su concentración de poder decía, no podemos permitir un poder político y económico como el que tenían los jesuitas en América. Así es como que Juan Pablo Viscardi Guzmán, desde el exilio, tal vez como desafío, como revancha, como desquite, o tal vez auténticamente, porque los jesuitas se encargaron de exaltar las bellezas de América, la identidad americana. Escribe una carta en 1780 dirigida a los españoles americanos y les dice una larga carta en donde relata todas las acciones negativas de España en 3 siglos de coloniaje.
Y termina diciendo, los 3 siglos de coloniaje de España en América se pueden sintetizar en sometimiento, esclavitud y muerte. Esto de alguna manera también sirve a través del tiempo como un incentivo para darse valor, para una especie de autoestima para los criollos, que luego les sirve también, consciente o inconscientemente, para el estallido revolucionario. Somos capaces, porque América tiene valor, de poder independizarnos. En este contexto, de alguna manera, vemos que las revoluciones hispanoamericanas son un capítulo de esa revolución atlántica, y la del Río de la Plata apenas un renglón de ese libro de las revoluciones atlánticas. Y en el Río de la Plata, en esta transición, se da la emergencia de hombres, como el de Mariano Moreno, hombre que da nombre a la Asociación Mariano Moreno, y que justamente es uno de los protagonismos más nombrado que conocido en nuestra sociedad. Decimos que más nombrado porque se lo llama, diríamos, el secretario como era secretario de la primera junta, se lo conoce como el Numen de Mayo. Y el Numen de Mayo, ¿por qué? Porque el Numen de Mayo era para los escritores de fines del XIX, comienzos del XX, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, Ricardo Levene, los académicos, era, diríamos, la revolución, ¿no es cierto? Y el Numen de Mayo, exaltado, protagonizado con su rol más importante, creador de la Gaceta, difusor de las ideas francesas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, sí, es verdad, pero un moreno descarnalizado, un moreno no humano, una historia como estos historiadores nos han establecido o impuesto, una historia de héroes, de próceres, y Moreno es casi impoluto, como tantos otros. Y yo quisiera referirme a una fase de Moreno, que precisamente es el Moreno revolucionario, y por eso es que intentamos llamarle a esta charla, diríamos, o compartir esta reflexión, Moreno revolucionario, el caminante herido, el caminante, diríamos, fallido de alguna manera. Si bien para algunos Moreno fue la revolución, pero fallido, abortado. Y Moreno es, sí, creador de la Gaceta, difunde en la Gaceta el contrato social que lo traduce, y pensando también que la sociedad tiene un 97% de analfabetismo, bueno, muy bien, señores, ante esta situación vamos a hacer que en cada iglesia y en cada púlpito se lean fragmentos del contrato social. Eso exacerba los ánimos de la Iglesia católica, indudablemente. Además de eso, de difundir esas ideas, también Moreno es secretario de la primera junta, pero un Moreno que en el Alto Perú defendió a los indios mitayos y a los yanocanózgos frente al abuso de los españoles. Un Moreno que hace una representación de los hacendados como documento defendiendo el libre comercio. Pero un Moreno también que es autor, y aquí es debatido todo esto, de un plan revolucionario de operaciones. Y ese plan revolucionario de operaciones, él lo elabora, lo presenta en agosto de 1810 a la Junta y establece toda una estrategia de la revolución. Es decir, Moreno es, a través de ese plan, una expresión tal vez de un jacobinismo francés. El jacobinismo francés de la Revolución Francesa de 1789 tiene muchas líneas. Tal vez la de Robespierre es la más difundida o tal vez mal difundida, porque Robespierre sí es el que quiere una revolución radical, una república, soberanía del pueblo, libertades, etc. Pero Robespierre tal vez no fue el más extremista de los
de los revolucionarios llamados jacobinos, un poco a la izquierda de la revolución. Pero Robespierre también es otro mal conocido porque juntamente con Danton son la expresión o la mala expresión de la Grande Peur, el gran temor, ese tiempo de apenas un año y pico, en que en Francia el símbolo de la revolución era la guillotina, la decapitación, contra todo aquel que representaba el antiguo régimen. Robespierre pudo haber sido en un primer momento, luego tuvo una actitud más moderada. Eso es debatido. Pero quiero decirles que Mariano Moreno es la expresión, y a veces nos puede chocar a los argentinos, de ese robespierrismo, de ese jacobinismo. En este plan, tal vez constatamos que Moreno plantea una estrategia para el Alto Perú, una estrategia para Centro, una estrategia para Montevideo, 3 centros importantes de dominación española. ¿Qué hacer con España? Bueno, mantener un poco la apariencia. ¿Qué hacer con Inglaterra y con Portugal? Tratar de mantener muy buenas relaciones, porque es importante también pedirles auxilio militar, logístico, para llevar a cabo la revolución. Moreno es un radical de la revolución. Y ahí tenemos entonces que dice en el plan, hay 3 tipos de personas: los amigos de la revolución, los neutrales y los enemigos. ¿Qué hacemos con ellos? Con los amigos, todo nuestro apoyo. Con los neutrales e indefinidos, tratar de atraerlos a la causa. Y con los enemigos, eliminarlos. Palabra terminante, pero la eliminación no tiene que ser tomada en forma literal. La eliminación también se dio a través del destierro, del exilio de muchos españoles que no aceptaban la revolución, ¿verdad? O la cárcel en otros casos, o tal vez también el fusilamiento. Moreno no escatima en hablar de cortar cabezas en este plan y dice claramente, toda revolución se hace también con derramamiento de sangre. ¿Por qué decimos o rescatamos de este plan estos párrafos o este párrafo? Porque este documento es considerado por muchos historiadores, sobre todo los académicos, como apócrifo, no es autoría de Moreno. Los revisionistas nacionalistas del 30 no le dieron importancia a este plan porque ellos consideraban que la revolución no había tenido sus fuentes en los pensadores franceses, sino que había tenido sus fuentes en la escuela filosófica española del siglo XVI, con Juan de Mariana, con Francisco Suárez, con Francisco de Vitoria. Y sí, la revolución mama de ambas fuentes, Ahora bien, Moreno, ¿por qué decimos que es el autor de este plan? Porque básicamente él manda a fusilar a los contrarrevolucionarios de Córdoba, Liniers, Gutiérrez de la Concha, etc. Porque también frente a la disyuntiva entre Saavedra y Moreno, Saavedra decía, bueno, a los diputados que vengan del interior los incorporamos a la Junta. Moreno dice, no, señores, a los diputados que vienen del interior formen un cuerpo aparte. ¿Por qué? Porque Moreno quería la revolución rápida, inmediata, y esa gente venida de territorios del interior con mucha tradición española y católica iba a demorar la marcha de la revolución. Moreno plantea también el principio de igualdad y el principio de libertad. Moreno transcurre su vida muy brevemente, entre 1778, que nace, en 1811. Su vida política es del 10 al 11. Y vemos también que muere también como Robespierre, víctima tal vez de sus propias palabras, ¿no es cierto? Tal vez de esa violencia, podemos pensar necesaria, justa, legítima, como querramos. Porque también aquí, y quiero terminar planteándoles cuál es mi posición ante la historia o en la historia, en la vida y en la realidad. Considero que el historiador no llega a la verdad. La verdad es una palabra muy, muy importante. El historiador
se aproxima a algo que fue. Importante, como decía Hannah Arendt, saber lo que ocurrió, cómo ocurrió y qué llevó a que eso ocurriera. Hacer la genealogía del proceso, no solamente del acontecimiento. Planteo también que en la historia no solamente se hace con documentos, también se hace con interrogantes, con preguntas. El historiador tiene más preguntas que respuestas, con conjeturas, con márgenes de posibilidades. Pudo haber sido esto o lo otro. Es decir, las incertidumbres también son válidas y el historiador debe también respetar los silencios. Y adhiero a dos historiadores franceses que me sirven para plantear un poquito o ver un poco el pasado y el presente. A Lucien Febvre, que en 1929, con sus combates por la historia, plantea: el historiador es una persona que ama la vida y sabe mirarla. Es quien te tiene la mirada donde los demás la pasan desapercibida. Es inundarse de vida. Inundarse de vida. Conocerme a mí misma. Ver mis debilidades, mis fortalezas, mis errores, mis equivocaciones, mis aciertos, mis temores. Eso es conocerme. Y conocer también a los hombres de otros tiempos. La historia no juzga, la historia explica, no absuelve ni condena, explica, interpreta. Y luego también a Michel de Certeau, que es un jesuita que plantea la palabra compasión. No el sentido misericordioso, sino la compasión en el sentido de empatía, ponerme en el lugar del otro, pensar sus ideas, sentir sus pasiones y no dar los veredictos, diríamos, de absolución o condena sobre el pasado. El historiador ayuda a explicar y la historia es casi como una especie de psicoanálisis, ¿no?, social, cuando se piensa y se hace buena historia críticamente, con interrogantes más que con respuestas, con dudas, con conjeturas. Eso es, diríamos, lo humano. Y para terminar, como cierre, yo les diría que este tiempo que nos toca vivir de suspensión y de reflexión, cuando Marc Augé decía hace 15, 20 años que estamos viviendo en esta liquidez los no lugares, los aeropuertos, los shopping, los hipermercados, donde no hay pertenencia, no hay identidad, donde circulamos, no tenemos arraigo, este tiempo de crisis pandémica nos tiene que llevar a un lugar, a encontrar un lugar que es nuestro hogar por el momento. Pasará todo esto, pero que en este lugar que es nuestro hogar, que tenemos sentido de pertenencia, porque es lo que hemos construido, donde pertenecemos, que nos lleve a la reflexión. Y también el otro lugar es el lugar de nosotros mismos. Es decir, el vivir para afuera no nos hizo mejores. Tal vez tengamos que ahora hacer una introspección y vivir un poquito para adentro. Muchas gracias.